Bienvenidos nuevamente a EPI y Bio, el canal donde enseñamos de manera práctica temas relacionados con epidemiología y bioestadística. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la prueba de análisis de varianza, que también la conocemos como ANOVA. En este caso, la ANOVA paramétrica o prueba de F de Snedeker. Vale, muy importante recordar que esta prueba se utiliza cuando la variable cuantitativa tiene una distribución normal y la voy a cruzar contra una variable cualitativa politómica o que tiene tres o más categorías de respuesta. En ese orden de ideas, entonces, el objetivo de esta prueba de hipótesis es establecer la diferencia de promedios entre tres o más grupos. Y ya sabemos que se llama ANOVA paramétrica o prueba de F-Snedeker, cuya hipótesis nula es que no existen diferencias entre los promedios de esos tres o más grupos. Y la hipótesis alterna, entonces, es que existen diferencias en los promedios de esos grupos. Recordemos que siempre la regla de decisión es el nivel de significación o el valor P, donde si el valor P es menor que alfa o 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna. Pero en este caso quiero agregar dos condimentos más que hay que tener en cuenta para esta prueba de hipótesis. Primero, recordar cuáles son los supuestos estadísticos que hay que tener en cuenta. Entonces, hay tres supuestos. Ya sabemos que estamos trabajando con muestras independientes, pero la variable además debe cumplir con dos supuestos más. El primero es que la variable debe distribuir normal en las categorías de la variable politómica y que además esa variable debe ser homocedástica, es decir, que las varianzas dentro de los grupos deben ser homogéneas. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y qué hago cuando tengo tres o más grupos y quiero ver las diferencias entre esos grupos? Entonces hay una prueba que se llama post-hot o unas pruebas que también las conocemos como comparaciones múltiples, donde yo quiero saber cuál es el grupo que difiere y lo que hace la prueba es que compara, por ejemplo, el grupo A contra el B, C y el D y así sucesivamente. Entonces, después de esa corta introducción teórica, porque sabrán que por debajo hay mucho de matemáticas, estadística matemática, vamos a hacer una introducción a lo que es la parte teórica. Listo, y recuerden que estamos utilizando para ese caso Jamovi como software de análisis. Software hay muchos. Estoy utilizando Jamovi porque es un software que me solicitaron trabajar, pero también podemos trabajarlo en Python, en R, en SAS, en Stata, en SPSS, el software que quieras. Esta serie la estamos haciendo con Jamovi, entonces ya sabes, si no lo tienes, lo instalas y una vez entonces lo abras, vas a encontrar esta frontal o este front. En mi caso voy a utilizar una base de datos que tengo de pacientes VIH, y esos pacientes pues tienen variables farmacológicas, clínicas, administrativas. Voy a utilizar una variable cuantitativa donde vamos a asumir el cumplimiento de supuestos. Ya sabemos los tres que les acabé de mencionar, contra una variable politómica. Perfecto. Entonces, muy atentos, porque les voy a dar la ruta por donde pueden trabajar la nueva paramétrica. Una vez tengan su base de datos, como ven, esa base de datos está anonimizada. eh, Nos vamos por la librería que se llama ANOVA, ANOVA de un factor. ¿Listo? Y vamos a buscar una variable dependiente, una variable y. Recordemos que debe ser una variable cuantitativa que distribuya normal y sea homocedástica. En este caso voy a utilizar el recuento de células CD4 como variable de interés y la voy a cruzar contra una variable que se llama grado de persistencia o rango de persistencia, que en esencia es qué tanto los pacientes reclaman los medicamentos antirretrovirales para el ejercicio que estamos haciendo. Observen a la derecha que, listo, ya ahí está el cálculo de la ANOVA de un factor. Listo, donde yo puedo señalar acá en las varianzas igualdad por el test de Fisher o por el test de Welch en caso de que no se asumieran igualdades. Pero entonces parte por parte les voy a explicar.
Lo primero es que vamos a ver un poco de la analítica descriptiva de esta comparación que estamos haciendo. Entonces, por acá en estadísticas adicionales, yo puedo activar tabla descriptiva para ver precisamente las categorías, en este caso del grado de reclamación o persistencia, como le llaman los farmacéuticos, del medicamento antirretroviral y ver el comportamiento de los promedios en esas categorías. Podemos observar claramente que a medida que aumenta el grado de reclamación, pues aumenta el recuento de CD4, si eso es plausible desde la epidemiología. Además, me entrega la desviación estándar con el respectivo error estándar. Otra forma también de visibilizarlo es por el gráfico descriptivo, en este caso, gráficos de barras y error, donde están en el eje de las X las categorías de la variable cualitativa o categórica, politómica en este caso con 4 categorías, con los recuentos de las células CD4 y claro, a mayor reclamación del medicamento antirretroviral, entonces vemos que hay mayor número de células CD4 en el organismo. Entonces, hasta aquí tenemos la parte descriptiva, pero recordemos que acá al inicio, YAMOVI me entrega el nivel de significación. Como podemos observar, es menor que alfa y por ende podemos decir que hay diferencia entre los promedios de estas 4 categorías, que es el primer paso. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, Carlos, pero ¿cuál entonces es la diferencia? ¿Cuál será el grupo donde yo encuentro mayores diferencias? Y para eso vamos a utilizar entonces la prueba PodHop, que en YAMOVI la encuentro acá, donde dice pruebas PodHop, y normalmente aparecen dos Gain-Howell cuando las varianzas son diferentes, pero como estamos asumiendo homoelasticidad o varianzas iguales, entonces utilizamos la prueba de Tukey. Y en la prueba de Tukey, entonces podemos ver las comparaciones entre cada uno de los grupos, donde yo puedo comparar, por ejemplo, el grupo que tiene 80% más de reclamación del medicamento durante el tiempo de seguimiento farmacoterapéutico, comparado, por ejemplo, con los que reclamaron entre un 30 y un 60%, y se observa que los que reclamaron 80 o más tienen 94.4 células o promedio de células por encima del grupo que tiene entre 30 y 60. Y me entrega cada una de las comparaciones con sus respectivos valores P, donde están las diferencias estadísticamente significativas. Yo también puedo activar en YAMOVI los resultados del valor T con los grados de libertad, y entonces se activan acá, y marcar entonces cuáles son las comparaciones significativas, que YAMOVI lo que hace es que con asteriscos me señala cuáles son las diferencias y el nivel de significación de las mismas. Bueno, esto es lo que les quería mostrar hoy respecto a la ANOVA paramétrica. Quisiera entonces motivarlos a que practiquen esto. La única manera de aprenderlo es practicando. Y mientras más practiquen, más se exijan en sus trabajos, independiente de que sea en la industria de salud o en cualquier otra industria, lo más importante es practicar y hacerlo cada día con mayor frecuencia. Te invito a que si estos videos te gustan, te suscribas al canal, actives la campana para que estés muy atento a todo lo que estamos publicando. Y recuerden, semanalmente 1 o 2 videos estaremos colgando en esta serie que se llama Pruebas de hipótesis para muestras independientes. Muchas gracias.